Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Seas exaltado sobre nuestra tierra. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye en mí, y abriré mi corazón y el Salvador me librará. Desde la verdad, mis manos siempre alzaré, cantando de tu amor que vino a la tierra. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye en mí, y abriré mi corazón y el Sanador me librará. Yo soy feliz en tu verdad, tus manos siempre alzaré, cantando de tu amor que vino a la tierra. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por
Buenos días, nos volvemos a ver aquí un domingo más. Damos gracias a Dios porque nos podemos juntar por estos medios. Y hoy quiero compartir con vosotros en concreto es un versículo, pero leeremos pues toda una porción que es en el Salmos 8 del 3 al 6, que dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Estos versículos, aquí el 3, hace unos días puse una foto en el grupo de armonía que se veía pues la luna reflejada en un charco de noche. Fue una noche paseando al perro y en esa foto le puse este texto, el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Y quiero destacar pues esta parte del versículo pues porque me encanta, haciendo referencia a la grandeza de Dios, a la grandeza. Porque cuando dice así, obra de tus dedos, cuando nosotros queremos hacer algo con los dedos, por ejemplo, pues cojo este pincel y quiero pintar algo, no lo cojo con toda la mano, sino que lo cojo con los dedos y entonces soy más preciso. Pues el Señor, Dios, cuando hizo pues todo lo que vemos, los cielos, la luna, las estrellas, esas cosas que son tan grandes, pues Él las hizo con sus dedos, dándole forma, dándole su color, su textura, y esas cosas tan grandes Él las hacía con sus dedos. Y esa es la referencia de cuán grande es Él, que esas cosas tan grandes las hace como si fuesen pequeñitas. Y quería pues compartir este versículo y darle el énfasis que se merece pues a esas palabras. Los cielos, obra de tus dedos. Cuán pequeños somos y todo nos lo ha dado el Señor, nos los ha puesto a nuestros pies. Y le vamos a dar gracias por ello. Sí, Señor, te damos las gracias porque tú nos permites estar un día más juntos y estamos no juntos presente, pero sí juntos en espíritu, y donde quiera que hay dos o tres unidos en tu nombre, pues allí estás tú entre nosotros y te damos las gracias por ello. Gracias porque tú nos haces ver que por mucho que nos fijemos en las cosas, tú nos enseñas que tú estás por encima de todo, que tú eres inmenso y que sobre todo, sobre toda cosa está tu amor, que no sabemos cuán ancho, cuán profundo ni cuán inmenso es, Señor. Gracias, gracias porque esas cosas tú nos las revelas poquito a poco mediante tu palabra. Gracias por tu amor, por tu vida vertida en la cruz, Señor. Recordamos tu sangre cuando te traspasaban esos clavos, esa corona, esa lanza. Y te damos las gracias porque ella es la que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada y te necesitamos en todo momento. Ayúdanos tú en tu iglesia a poder seguir adelante, líbranos tú de la enfermedad y haz pues que pronto podamos estar todos juntos en el local compartiendo comunión, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un día más, una semana más, un día del Señor más. Querida Iglesia, estamos aquí para participar de la palabra de Dios, para alabar a Dios y para ensalzar su nombre. Durante esta semana el Señor nos ha ido guardando, como nos guarda siempre, y en este día que Él ha creado, Él crea todos los días, y ese día también lo ha creado hoy, pero hoy es un día especial que Él ha dicho que tenemos que dedicarlo para adorarle y alabarle, y darle a Él la gloria y la honra. Así es de que eso que vamos a hacer. Como iglesia vamos a participar todos juntos en comunión de adorar y alabar al Señor y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre, vino a este mundo, dejó su gloria y vino para morir en la cruz por nosotros. Y Él es esa piedra viva que desecharon los edificadores. Pues ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Sin Él, nuestra salvación hubiera sido imposible y no podríamos estar ahora en estos momentos delante de la gracia de Dios, delante de la presencia de Dios, alabando el nombre de Cristo, alabando el nombre de Dios, ensalzando su nombre y cantando cánticos de adoración y de alabanza. Vamos a leer dos versículos en la primera de Pedro y en el capítulo 2 y en el versículo 4 y 5 nos dice el apóstol Pedro: acercándonos a Él, a Jesús, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Pues esto es lo que nos dice la palabra y es lo que nosotros queremos hacer. Acercarnos al Señor Jesucristo. Como sacerdotes, el Señor Jesucristo nos dice que somos sacerdotes, ¿vale? Y que como sacerdotes podemos acercarnos y debemos acercarnos a Él como esas piedras vivas que tienen vida. Él es una piedra, Él es la piedra viva, porque Él vive. Él murió y resucitó y ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros. Nosotros también somos esas piedras vivas, porque somos sus hijos, sus escogidos, redimidos también por la sangre de Cristo. Así es que ahora con gozo y con gratitud de nuestro corazón vamos a darle gracias a Dios y a alabarle y bendecir su nombre, porque Él se lo merece y Él es su día, ¿vale? Padre, gracias por este día, por estos momentos, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque, Señor, te amamos y, Señor, queremos darte todo lo que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, con todo nuestro ser, adorarte y alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre y ensalzarte, para que tú tengas contentamiento de cada uno de nosotros. Señor, ponemos delante de ti nuestro corazón y también, Señor, para que tú nos dirijas en todo lo que tengamos que hacer, lo hagamos de tal manera que tu nombre sea glorificado. Gracias por estos momentos, gracias por este día, gracias por estar en comunión con los hermanos, con la Iglesia. Gracias por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta otra. Adiós. Amadas hermanas, queridos hermanos, hoy domingo, fiesta del Señor y fiesta de sus hijos. Así que hoy es nuestra fiesta y es la fiesta del Señor. Y acudimos hasta sus atrios con alabanza, con adoración, con acciones de gracias, con oraciones, haciendo todo aquello que Él nos ha dejado mandado en sus Escrituras para celebrar un domingo más el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Vamos pues a tener una lectura y después una breve oración para encaminar nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos siga bendiciendo y lleve hasta el trono de la gracia nuestra adoración y nuestra alabanza. La lectura la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12. Tiene que ver con la adoración y con la alabanza.
Y dice a partir del versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Y les da una serie de instrucciones de lo que deben hacer cuando deben llegar. Deben de destruir todo cuando encuentren, no sirve para nada, es Jerem, como nos han explicado muchas veces, es Jerem a Satanás, al Señor, todo lo que Satanás estaba haciendo allí. Y dice la palabra del Señor a partir del versículo 5, dice, el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y su habitación, este buscaréis y allí iréis. Y en el nuevo pacto el Señor ha puesto su nombre y su habitación en Cali, Colombia 1 y 3. ¿Qué hay que hacer allí? Dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Pues el Señor ve con gran alegría y con gozo nuestras ofrendas, nuestros tributos que le damos a Él. Ahora no es distinto. Y si el pueblo de Dios en el antiguo pacto ofrendaba por varios conceptos, el pueblo de Dios en el nuevo pacto puede y debe ofrendar por varios conceptos. Y cuando estéis allí y hayáis hecho esto, cuando hayáis sacrificado vuestras primicias, vuestras vacas, vuestras ovejas, y habéis cubierto o comprometido vuestros sacrificios y vuestros holocaustos, cuando esto haya terminado, allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Gran día de fiesta hoy. Vosotros, vuestras familias, de toda la obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te haya bendecido. Y esto es lo que hacemos esta mañana. Dar gracias a Dios, ofrendar y alegrarnos por la obra de nuestras manos en la que Jehová, nuestro Dios, nos ha bendecido, por todas y cada una de sus bendiciones. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre en esta tu casa, Señor, que tú has elegido y que nos has puesto como hijos tuyos para adorarte y bendecirte. ¡Cuántos privilegios, Señor! Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta nueva semana que empieza y que la podemos empezar, Señor, en tu nombre, en adoración, en alabanza, en meditación de tu palabra y recordando, haciendo memoria de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es el centro de nuestros holocaustos, este es el centro de nuestra adoración. Recordar, hacer memoria del gran amor con que el Señor Jesucristo nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y se ha hecho hombre y ha venido a morir por todos y cada uno de nosotros para darnos franca entrada hasta tus atrios, como hacemos esta mañana, para glorificarte y bendecirte. Así que, Señor, te pedimos que tú seas muy glorificado, que nos ayudes en nuestra adoración y en nuestra alabanza, que el Espíritu Santo nos dirija, se mueva con total libertad y nos lleve, Señor, a esta preciosa adoración y alabanza que solo tú te mereces. Y nosotros, sin haber hecho ningún mérito, tus hijos, por tu gracia, por tu misericordia, podemos adorarte y bendecirte, porque tú nos has buscado a cada uno de nosotros para este gran privilegio de adorarte y bendecirte. Así que, Señor, toma en tus manos esta reunión, bendícela, porque queremos, Señor, ser adoradores que tú buscas en espíritu y en verdad. Queremos ser muy bendecidos y queremos, Señor, glorificarte y adorarte en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Voy a poner bien el micro para que la hermana me pueda escuchar. La hermana y los hermanos, jóvenes, adultos, cada uno. Bien, me alegro de estar con vosotros aquí esta mañana y esta tarde y compartir el tema que vamos a tratar, y espero que sea de provecho para todos nosotros. Es una conferencia, bueno, son dos conferencias, y el tema que elegimos fue, como podéis ver aquí, el decálogo de la pastoral de Pablo. Nos puede parecer algo así como que esto es solo para pastores, ¿no? Que tiene que ver con los miembros de iglesia. Bueno, a veces lo podemos interpretar así, pero en realidad lo que fue la vida de Pablo y lo que él vivió y enseñó debe ser para cada creyente, para cada cristiano. Su forma de vivir, su forma de ser, su forma de hacer las cosas son para nosotros enseñanzas de lo que debemos de vivir cada cristiano. No solamente era para Pablo, sino era también para todos nosotros. Así que lo que vamos a ver son 10 principios de la vida cristiana para todos los creyentes en todas las épocas. Son principios universales que nunca cambian y que todos los cristianos deberíamos de conocer y de movernos en esos principios. Dios no dio esos principios para unos y no para otros, sino que esos principios son para todo el pueblo de Dios. Así que todo aquel que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos recibido la salvación por medio de la cruz de Cristo, que creemos en su palabra como totalmente inspirada por el Señor, y que realmente estamos comprometidos con una iglesia local, debemos de crecer en todos esos principios. Ahora, ninguno de aquí, de los que estamos aquí, ni de los que no están aquí, podemos decir que somos perfectos o que andamos en ellos perfectamente. Siempre tenemos luchas. Todos, seamos jóvenes o seamos adultos, seamos abuelos, seamos padres, seamos hijos. Siempre hay luchas, porque los principios cristianos, en muchos casos, están en contra de nuestros propios deseos. Y es ahí donde nos damos cuenta de que tenemos que superar listones, tenemos que superar marcas constantemente. Pero lo importante es saber que Dios es paciente con nosotros. Pero esa paciencia no debe llevarnos a la pasividad, ni al conformismo. Debe haber siempre en nosotros una inquietud. Porque el gran peligro que corremos, el gran peligro que corre la iglesia de Dios, es el estancamiento. Y cuando hay estancamiento, las cosas se oxidan. Se oxidan. Es por ello que como cristianos tenemos que estar siempre revisando nuestras vidas, nuestras actitudes. No las de los hermanos, sino las nuestras. Cada uno tenemos que saber examinarnos a nosotros mismos y hacerlo con ilusión. Hacerlo con la esperanza de que Dios nos ama, nos ha aceptado, a Él no le podemos engañar. Pero a nosotros mismos sí que nos podemos engañar. Así que vamos a ver esos 10 principios. Esta mañana veremos 5 y esta tarde veremos otros 5. Así que vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, y vamos a leer a partir del versículo 17. Concretamente este texto tiene que ver con la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Supongo que todos conocéis y estáis familiarizados con esa despedida del apóstol Pablo. Él ya sabe que su carrera está llegando hacia el final y por tanto
ya de camino de regreso hacia Jerusalén, donde él quería pasar la Pascua, él sabe que su tiempo está terminando. Y es por eso que llama a los ancianos de Éfeso para darles las últimas palabras, porque ya no más, nunca más le volverían a ver. Y es en esas palabras donde él hace como una especie de síntesis de lo que ha sido su vida. Y vamos a leerlo porque son palabras muy entrañables, pero a la vez muy retadoras. Y quisiera que lo viéramos no como unas palabras de un apóstol hacia unos ancianos. Esto es para los apóstoles y ancianos, no tiene nada que ver conmigo. No. Esos son modelos que tenemos que aprender. Amén. Son modelos que nos implican a todo miembro, a todo hijo de Dios. Amén. Así que es importante que reflexionemos en ellos. Vamos a leer a partir del versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Para entender estos 10 principios que vamos a ver, hemos de comenzar por entender lo que es el eje central de la fe cristiana del apóstol Pablo. El eje central.
Y ese eje central debería ser una actitud en todos nosotros, los cristianos, de todos los tiempos. Debería ser algo en lo que deberíamos de tener cuidado. Y ese eje central lo encontramos en el versículo 24. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Esas palabras deberíamos de meditar en ellas. Sí. Justo el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él iba buscando a los creyentes para arrasarlos, para matarlos. Él fue el responsable de la muerte de Esteban, el primer mártir. Pero cuando él encontró a Jesús en el camino a Damasco, Dios le dijo a Ananías: yo le mostraré lo que él tiene que sufrir por el Evangelio. Por tanto, Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y podemos ver la vida del apóstol Pablo siempre sufriendo, siempre siendo perseguido, encarcelado, azotado, apedreado injustamente por causa del Evangelio. Pero notad las palabras de él: de ninguna cosa hago caso, a pesar de que el Espíritu Santo me va diciendo por todas partes que me esperan cárceles y sufrimientos. No hago caso de mi propia vida. Jesús dijo: aquel que ame su vida, la perderá. Y aquel que la pierda por causa de mí, la ganará. Ese espíritu es el que debe estar constantemente en nuestra conciencia como cristianos. Lo que pasa es que en muchos casos olvidamos este principio. Y lo que intentamos es recobrar nuestra vida, es disfrutar la vida, es tener seguridad. Pero toda esa seguridad puede desaparecer en cualquier momento. Nuestra seguridad no está en nosotros, no está en la capacidad que tenemos nosotros de controlar las circunstancias. El viernes tuve que estar predicando en un funeral de una persona de Sant Boi de Llobregat, que se convirtió conmigo. Una persona con 67 años. En cuestión de una semana entró en el hospital y a la semana estaba ya muerto. Cáncer de pulmón, cáncer de hígado, metástasis por todas partes. Una semana fue fulminante, ¿no? Realmente la vida es muy frágil. Ya muchos de nosotros que ya pasamos, ya no somos tan jóvenes, ¿no? Nos damos cuenta de que la vida ha pasado muy rápido, más rápido de lo que nosotros podíamos imaginar. El tiempo vuela, se va. Pero muchos que son muchísimo más jóvenes que nosotros han muerto. Esta semana también hubo un atentado en Egipto donde 31 personas, cristianos coptos, murieron asesinados por el Daesh, los islamistas. Y realmente ese sentir que tienen estos cristianos debe ser ese sentir que nosotros debemos de tener. Lo que dice Pablo aquí: no estimo mi vida preciosa como para mí mismo, como para mantenerla o retenerla o simplemente vivir para mi propio gusto. No la estimo como preciosa. A quien estimo como precioso es a Dios. Amén. Y mi esperanza en Él. Amén. Y es ahí donde Él mismo dice: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Aleluya. Notad, una cosa es mi vida y otra cosa es la carrera, es qué es lo que voy a hacer en esta vida. Si mi vida no es preciosa para mí misma, ¿cuál es mi carrera en esta tierra? Él está hablando del propósito para el cual Dios le ha llamado. Y Dios le dijo y le mostró claramente que su ministerio iba a ser un ministerio fructífero, pero a la vez un ministerio en el cual iba a sufrir. Y él aceptó eso. Muchos de nosotros vivimos mucho mejor que Pablo.
Si nos imaginamos en aquel tiempo a Pablo visitando las ciudades, yendo de país en país, con aquellos tiempos que no habían aviones, que no había dinero, que había que viajar a pie o había que viajar en diferentes métodos, pero con limitaciones económicas. Realmente todo el ministerio que Pablo hizo y las iglesias que estableció, cómo predicó el Evangelio y todos los colaboradores del apóstol Pablo, aquellos que aparecen en la palabra de Dios, que eran hombres y mujeres que él incorporaba como colaboradores suyos en el ministerio. A lo largo del libro de Hechos y a lo largo de las epístolas que él escribe, si hacemos un recuento de todos esos colaboradores, aparecen más de 84 personas nombradas. Personas que le acompañaron en el ministerio, que él discipuló. Y por tanto vemos ahí esa visión que él tenía de la carrera que tenía que correr. De hecho, cuando él llega a escribir a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, él ya despidiéndose de Timoteo le dice: he acabado la carrera, ahora me queda recibir la corona de gloria. Y es en ese sentido que son dos cosas que tenemos que tener claro. En primer lugar, ¿cómo estimas tu vida preciosa? ¿Para ti mismo o para el Señor? Tenemos que plantearnos eso. Porque sin darnos cuenta podemos estar viviendo para nosotros mismos. Sí, venimos a la iglesia, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero estamos pensando en nosotros mismos. Nuestra vida es del Señor. Se la hemos dado, lo hemos cantado. Lo cantamos, pero no siempre lo vivimos. Y vivirlo no va a ser fácil. No lo es para vosotros, no lo es para mí. A todos nos gusta vivir la vida bien, seguros. Pero la vida tiene muchas sorpresas, muchas desgracias y también muchas cosas buenas. Pero, como dice Pablo allí en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? La vida, la muerte, las aflicciones, las tribulaciones. Nadie, nada. Por tanto, es importante poner a Dios como prioridad de nuestras propias vidas. Si no, no entenderíamos la vida de Pablo, pero tampoco entenderíamos la vida cristiana. Así que Pablo establece ese principio: no estimo preciosa mi vida como para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Uno puede acabar la carrera y acabar amargado. Supongo que nuestro corredor de coches, Fernando Alonso, las carreras no las acaba, a veces ni siquiera las empieza, ¿no? Y debe estar frustrado. Pero como cristianos, nosotros tenemos una carrera, tenemos un propósito. Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Amén. Y aquí veo a muchas personas ya con canas y pueden pensar: para mí ya no hay propósito, pues acabar la vida. No. Aunque tengas canas, Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Y tienes que tener la inquietud de acercarte al Señor y preguntar: Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida en esta nueva etapa? Amén. Yo ya soy abuelo, tengo 6 nietos. Dentro de 2 años o 3 puede que me jubile. Y la cuestión que yo me estoy planteando es, en esa etapa, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque yo ya sé que me quedan pocos años aquí en la tierra. La pregunta es: ¿qué voy a hacer en esos años? Amén. Yo me acuerdo que cuando Misa y yo tuvimos a nuestras hijas pequeñas, orábamos. Cuando ellas eran pequeñas, 2 hijas, pues claro, teníamos que pensar en el futuro de ellas. Pues ya orábamos por sus futuros maridos. Y realmente nos preocupaba esos niños que no conocíamos, pero orábamos por ellos y sus padres, para que les educasen y que fueran hombres de Dios, que fuesen idóneos para ayudar a nuestras hijas en su crecimiento espiritual. Amén.
pero ahora ya estamos orando por nuestros nietos. Y mi planteamiento es que cada etapa tiene un reto y tenemos que saber adaptarnos, tenemos que saber situarnos en ese nuevo escenario y adaptarnos, pero a la vez entender que no ha acabado la carrera, que mientras Dios nos tenga aquí hay un propósito. Aleluya. Y lo importante es aprovechar bien el tiempo en cada etapa de la vida. Amén. Así que a todos aquellos que tenéis canas y que estáis ya jubilados y tal, no se os ocurra pensar que ya no hay vida después de la jubilación. Podéis hablar, podéis tener ministerio con gente de vuestros vecinos, podéis aportar mucho a vuestra propia familia, cosas que no habéis hecho en el pasado, podéis hacerlas ahora. Amén. Cosas que no habéis disfrutado en el pasado, podéis disfrutarla ahora desde otra perspectiva. Habéis adquirido experiencia, habéis adquirido visión, habéis adquirido muchas cosas que a lo largo de vuestra vida habéis ido aprendiendo y experimentando, unas dolorosas y otras de gozo. Pero nunca perdamos de vista, ninguno, que en cada etapa tenemos unos retos, unos ministerios que debemos de realizar. Amén. Unos tienen el ministerio aquí para enseñar, para predicar, etc. Pero eso no quiere decir que los demás que estáis sentados ahí no tenéis ministerio. Tenéis ministerios con vuestro vecindario, con vuestra familia. Estéis donde estéis, todos tenemos una serie de ministerios que no tienen que ver con una posición, sino que tienen que ver con una realidad de lo que somos como cristianos. Amén. Así que Pablo pretendía acabar la carrera y acabarla con gozo. Y con gozo, que Pablo acabase la carrera con gozo, con toda la persecución que tenía, pues realmente tenía la cosa algo de gracia, ¿no? Es decir, bueno, siempre está en la cárcel, le apedrean, los judíos le persiguen por todas partes, y al final acabó martirizado, ¿no? Con gozo, con tanta desgracia, pues para él lo más importante era esa relación vital que tenía con Dios. Eso es lo que le movía. Y es por eso que él, le llevaban a la cárcel, pues bueno, a testificar a los carceleros y tal y cual, a los compañeros, a los soldados. De los soldados aprendía, por ejemplo, el tema de la armadura, ¿no? Y entonces, estando en esa situación, entiende cuál es la lucha que tenemos los cristianos. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra potestades. Nuestra lucha es contra una fortaleza que nos rodea en la vida y que constantemente estaremos luchando contra eso. Por tanto, lo que vemos es que, por una, él ministra a otros, pero a la vez él está aprendiendo aspectos de la vida real, de lo que está viviendo ahora, para aplicarlo a la carrera cristiana. Nosotros podemos aprender también mucho de la vida real cuando nos relacionamos con alguien en el mercado, en el trabajo, compañeros de trabajo. Podemos observar cómo vive la gente, cómo viven los ancianos. Podemos mirar un ministerio para tener con gente mayores de 55 años, ¿es el retiro este? De 55 años. Hay ministerio ahí. Y muchas veces uno llega a la jubilación, se sienta y piensa que ya no sirve para nada, ni mucho menos. Hay que movilizar todo eso. Y los jóvenes igual, hay que ayudar a los jóvenes a que realmente puedan ver que tienen un ministerio, que su vida es importante para Dios y que no están aquí en la iglesia solo para hacer de adorno, como la juventud, sino para tener un ministerio significativo con otros jóvenes que están relacionándose o en la universidad o en el instituto, pero para todo ello uno tiene que aprender esos principios que vamos a considerar en la vida de Pablo, no de mala manera. Amén. Las experiencias de la vida nos pueden amargar,
Las experiencias de la vida pueden crear desilusión en nosotros. Las situaciones de dificultad que todos pasamos pueden crear en nosotros como un hastío, como un aburrimiento, y caer en una tradición y en una rutina religiosa. Eso es lo que no debería ocurrir nunca. No deberíamos permitir eso en nuestras vidas. Amén. Como dice uno de los salmos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cada mañana hay algo nuevo, una nueva perspectiva, una nueva realidad. Mucho depende de la actitud del corazón con que nosotros afrontamos la vida. Hay momentos que estaremos tristes, dolidos, confusos, pero no pasa nada. Hay que levantarse de esa situación. No hay que permitir que una situación dolorosa estropee o eclipse nuestra visión del Dios que está ahí, que es vivo y que podemos aprender y podemos disfrutar cada mañana con Él, con sus misericordias. Así que vamos a ver cuáles son esos 10 principios He hecho un gráfico para que lo veáis, si es que me pasa, pero no me pasa. Mira a ver si tú lo puedes pasar. ¿Puedes? Ahora. Bien. He puesto 10 circulitos, más que nada para que os quede la imagen gráfica. El primero de ellos es la conducta de Pablo. Vamos a ver cómo lo expone. El número 2 es el servicio, este de aquí. El número 3, la enseñanza. El número 4, el testimonio. Número 5, la aflicción de la vida, cómo afrontar la aflicción. Número 6, visión. Número 7, conciencia, una conciencia limpia. El número 8, cuidado. El cuidado los unos por los otros. El número 9, prevención de peligros, prevención de situaciones. Y el número 10, el modelo personal del apóstol Pablo. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos. Y en primer lugar, dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Notad ahí la expresión del apóstol Pablo. Él reúne a los ancianos y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado desde el primer día que estuve entre vosotros en Asia. Lo que vemos ahí es el comportamiento, el principio del comportamiento, la conducta. La conducta es importante en cuanto a un valor como creyente. ¿Qué ocurre cuando un creyente habla de Cristo, pero su conducta no se corresponde con el mensaje de Cristo? ¿Qué consecuencias hay? Pues hay consecuencias en primer lugar para sí mismo, porque se mira a sí mismo y se da cuenta de que tiene una doble vida. Una cosa es lo que cree o lo que proclama y otra cosa lo que está viviendo. Ahora, ¿quién de nosotros es coherente en todo lo que vivimos? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Nadie. Siempre hay incoherencias en nuestra vida. Pero
Lo cierto es que nunca deberíamos de permanecer en esas incoherencias. Tiene que haber siempre la inquietud de un progreso, para que realmente hayan cambios constantes en nuestra vida de conducta. Porque la conducta es una forma de mensaje. Una cosa es el mensaje hablado, otra cosa es el mensaje vivido. Y a veces lo que se ve, el mensaje vivido, es más fuerte que el mensaje hablado. Y eso se debe entender también dentro del hogar. Cuando en el hogar, como familias, no estamos viviendo lo que estamos predicando, se producen consecuencias primeramente en nosotros mismos, pero también en aquellos que nos rodean. Cuando en un hogar no se vive el principio cristiano, pero el domingo se viene a la iglesia y aquí nos comportamos de una forma y en casa de otra, eso produce desavenencia y rotura dentro del hogar, entre parejas y también, por supuesto, con los hijos. Es por eso que es una responsabilidad que no es solamente la de Pablo, no es solamente la de los ancianos, es una responsabilidad que tenemos todos. Y de hecho, seguimos diciendo, pero es que no acabamos de ser totalmente coherentes, claro. Pero no te quedes simplemente en el lamentarismo. Tienes que tener ilusión por cambio. Amén. Tienes que pararte y plantearte, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? Amén. ¿Dónde están las áreas de conducta mía que son débiles y necesito cambiar para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi esposa, a mi esposo, Amén. Ayudar a mis padres? Amén. Y realmente tiene que haber ese planteamiento, esa inquietud de no quedarte siendo lo que siempre has sido, ¿no? A veces hablo con creyentes y dicen, bueno, Dios me ama como soy y siempre seré así porque además Dios ya me ha perdonado, ¿no? Pues qué triste es eso, te has estancado. Si realmente Dios te ha perdonado y te ha aceptado como eres, debería haber una inquietud, una ilusión por seguir caminando con el Señor y seguir creciendo. Amén. Así que el apóstol Pablo, fijaos en esta declaración que hace en cuanto a la conducta, él habla de un aspecto cuantitativo y de un aspecto cualitativo. El aspecto cualitativo aparece cuando él dice, vosotros sabéis. O sea, él está confrontando a los ancianos de Éfeso y les está poniendo como testigos. Vosotros sabéis, o sea, mi conducta ha sido observada por vosotros. No es solamente cuestión de palabras. Vosotros habéis visto mi conducta. Así que ellos no tienen argumento en contra. La conducta de Pablo durante esos años que estuvo allí, en Éfeso, 3 y en otra época estuvo otro tiempo, fue observada por los ancianos. Por tanto, eso es un testimonio poderoso. Eso es el aspecto cualitativo de la conducta. Cuando los demás la ven y tú puedes decir, vosotros sabéis cómo me he comportado. Amén. Ahora, un padre puede decir, yo me he comportado lo mejor posible, pero he cometido errores con la educación de mi hijo, en la relación de mis hijos. Todos los padres cometemos errores, y los abuelos también, y los hijos también. Pero un padre es un gran ejemplo, o una madre, cuando ha cometido un error y es capaz de reconocerlo, Amén. Y acercarse a su hijo o a su hija para pedir perdón por ese error que ha cometido. Amén. Pasa que a veces los padres podemos pensar, es que entonces perderé todo el respeto como padre, porque no me respetarán, y es todo lo contrario. Cuando alguien, un padre, una madre, sabe reconocer que se ha equivocado en algo y pide perdón al hijo, le está dando un gran ejemplo de lo que debe ser la vida. Amén. Lo malo es cuando nos mantenemos con esa actitud de bueno, yo soy perfecto, ¿no?
y lo que estamos haciendo es provocar ira en la vida del hijo porque entiende que es una injusticia lo que está ocurriendo. Esos son detalles que tienen que ver con esa actitud, con esa sensibilidad y esa comprensión de la conducta. La conducta en la vida del creyente es importante. Es importante para él y es importante para todos aquellos que le rodean. En el aspecto cuantitativo, dice ahí Pablo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, notad, todo el tiempo. Eso es cantidad, por eso es cuantitativo. Todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y Pablo estuvo allí 3 años. O sea, Pablo no se comportó bien al principio ciertos días, sino hubo una constante. Así que Pablo puede apelar a ese principio. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia, o sea, durante todo el tiempo. Bien, este es el aspecto de la conducta. Vamos al siguiente, que tiene que ver con el aspecto del servicio. Voy a ver si yo te lo puedo pasar. Bien. El servicio, notad en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. La conducta de Pablo fue una conducta de servicio, servir. La palabra que aparece aquí es la que todos conocemos por esclavos o siervos del Señor. Uno podría pensar que el gran Pablo, el gran teólogo, sería una persona que viviría en un nivel de espiritualidad y de grandeza y de reconocimiento, pues que casi sería inalcanzable. Pero nada de eso. Pablo entiende su vida como una vida para servir. Todo su conocimiento, todo lo que él ha adquirido de Dios, toda su teología, tiene que ser para vivir, para servir, no para ser servido. Él ha entendido muy bien el mensaje de Jesús. Mientras que los apóstoles antes de Pentecostés se estaban discutiendo y separando entre ellos y luchando a ver quién ocuparía los mejores puestos, Jesús tiene que corregirles. No. Sabéis que los poderosos de este mundo se enseñorean de los demás. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser primero de entre vosotros será el siervo de los demás. Porque él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino que he venido para servir. Qué bueno sería que nuestros políticos aprendieran eso. Que pudieran leer esas palabras y grabarlas en su corazón. De verdad, cuando les oigo hablar a muchos de ellos y luchar por sus cargos y sus poltronas y sus salarios, ¿no? Pues algunos sabrán, porque no podemos ponerlos a todos en el mismo saco. Y debemos de respetarles, tal como nos dice la palabra. Pero de verdad me gustaría ver a hombres y mujeres que van a dirigir a un pueblo con una mentalidad de siervos, de servir al pueblo, no de aprovecharse del pueblo. Y realmente ese es el principio diferencial con el cristianismo. Pablo es un teólogo, es el teólogo más supremo, por así decir, de la historia de la humanidad del Nuevo Testamento. Sin embargo, es un hombre que entiende la teología desde la perspectiva del servicio. Donde no hay servicio, no hay teología. Un teólogo que se encierra en su oficina, en su despacho, para escribir libros y para hacer una investigación teórica de la persona de Dios, realmente no entiende lo que es el servicio. Cuando alguien conoce a Dios, la motivación que va a adquirir es inmediatamente que tiene que estar a disposición y al servicio de Dios y de su prójimo. Así que es importante entender esa visión
para que no confundamos las cosas en cuanto a lo que significa la teología al conocer la doctrina. Constantemente tenemos que recordar a nuestros estudiantes que vienen a estudiar teología y Biblia de que si no sirven para servir, no sirven para vivir. La teología tiene que encarnarse en la vida del que estudia teología. Y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Sirviendo, y ahora notad, con toda humildad. Ese es el aspecto cualitativo. Hay que servir con humildad, no servir por ganancia personal. Ese es el verdadero servicio. Pablo sirvió con humildad. Pero es más, esa humildad, dice él, con muchas lágrimas, lo cual implica el sufrimiento que él tenía con los propios hermanos a los cuales servía. Cuando ellos sufrían, él sufría. Era una humildad genuina, una humildad de compasión, un ministerio de compasión. Cuando veía que un hermano o una hermana se apartaban del Señor, él sufría y lloraba. Todo un teólogo muy sensible, capaz de llorar y sufrir por los sufrimientos de la iglesia, de los hermanos. Así que lo que vemos es ese sentido de servicio. A nosotros nos extraña, sabéis que tenemos un grupo de chinos allí en el IPSTE. Los chinos tienen una estructura muy piramidal en cuanto al gobierno, en cuanto a los cargos. Y sorpresivamente ellos entienden que el rector o el director o un profesor no debe tocar una escoba para barrer o pintar una pared o mover muebles. Eso es como una degradación. Así que sus profesores, su director, no hacen nada de esto, porque eso es una mala imagen para los alumnos. Claro, cuando ven a los profesores de IPSTE que limpiamos, que movemos muebles, que hacemos jardinería, lo que haga falta, pues no lo entienden. Y nosotros no entendemos su postura. Sabéis que la estructura china, acostumbrados a un gobierno comunista, los que están arriba son los que se enseñorean de los que están abajo. Y dentro de la cultura china, aún los cristianos mantienen esa estructura. Bueno, nosotros también tenemos prejuicios, o podemos tener prejuicios. Porque cada cultura tiene sus formas. Y esas formas, ese mundo que nos rodea, nos afecta también a nosotros. Así que debemos de ser siempre conscientes de que yo no estoy sujeto a las formas culturales. Yo debo estar sujeto a los principios de Dios. Y como creyente tengo que venir siempre a la palabra. Y el mensaje que yo recibo de la palabra es que yo he sido salvado para servir, no para ser servido. Y que tenemos que estar en la iglesia para servir todos. Y venir a la iglesia para servir. ¿Servir a quién? ¿A el pan y el vino? No, eso es un servicio muy fácil de hacer. Hay servicio que tenemos que hacer los unos con los otros. Cuando venimos a la iglesia debemos de venir con la mentalidad de ¿a quién puedo yo servir esta mañana? Amén. Si venimos aquí con esa mentalidad, servir no significa simplemente hacer algo físico. Puede ser escuchar a alguien de la congregación que necesita compartir su pena o su gozo. Significa pasar tiempo los unos con los otros. Amén. Significa apoyarnos mutuamente, o significa también exhortar a un hermano con amor, a un hermano o una hermana con amor en aquellos aspectos que realmente se necesita corregir, ¿no? O se necesita ánimo. Y hacerlo con la dignidad de que esa persona es un hijo o una hija de Dios. Así que ese principio del servicio es algo que debemos de cultivar, porque no viene por sí mismo. Es algo que debemos de cultivar los cristianos. Debe ser intencional. Es el hecho de decir, yo quiero venir a la iglesia con la mentalidad de servir.
Y por tanto, cada domingo cuando vengamos deberíamos de plantearnos, Señor, dame sabiduría para saber qué debo hacer esta mañana. Y realmente disponer nuestro corazón. Porque venir y sentarnos y escuchar e irnos es algo deficiente. No podemos limitarnos a eso. Tenemos que venir, por supuesto, pero entre semana debemos de seguir sirviendo. Y entre semana tendremos que servir a compañeros nuestros de trabajo, deberemos servir a gente con la que nos cruzamos, vecinos, familiares nuestros. Pensar siempre que es mejor dar que recibir. Y en ese sentido desarrollar ese sentido del servicio del cual habla Pablo. Seguimos adelante porque hemos de ir adelante. En el aspecto tercero, en el principio tercero, tenemos el principio de la enseñanza. Dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Notad, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La enseñanza es una virtud, es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes. Todos tenemos relaciones familiares y todos tenemos relaciones eclesiales. La enseñanza no es solamente la enseñanza formal que se produce desde aquí, aquellos que predicamos, aquellos que enseñamos la escuela dominical, etcétera, etcétera. La enseñanza abarca todos los ámbitos de la vida, todos enseñamos algo. Tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte, todo eso es enseñanza. Yo siempre hago referencia a algo que aprendí en Alemania cuando yo me convertí a los 19 años. Yo trabajaba en una empresa y a mediodía salíamos a comer, teníamos como una hora para comer. Normalmente me traía un bocadillo y comía el bocadillo. Tenía un amigo americano que trabajaba conmigo, él era creyente, yo recién convertido, y salíamos a comer el bocadillo, a veces y paseábamos por el pueblo mientras teníamos tiempo. Un día salimos con el bocadillo para comer y él iba comiendo su bocadillo y yo el mío. Cuando yo acabé de comer mi bocadillo, ¿qué es lo que hice? Como todo buen español de aquellos años, los años 60 y tantos, cogí el papel y lo tiro a la calle. Él iba a mi lado, no dijo nada, pero vuelve atrás, cogió el papel y lo mantenía en su mano. Cuando llegamos a la altura de una papelera, depositó el papel. Claro. ¿Y ahora yo qué hago? Pues yo aprendí la lección. No me dijo nada, pero me enseñó mucho, para toda la vida. Nunca más he tirado un papel. Ahora recojo papeles de otros. Me explico y espero que por mi ejemplo otros aprendan. Pero todo depende de nosotros. A mí nadie me enseñó. Yo hacía lo que era normal para mí, para un español. Él simplemente hizo lo que él había aprendido. Pero me dio una gran lección. Y esa gran lección es algo que me sirve para muchas otras cosas. Que aquel que quiere aprender, aprenderá. Y lo que dice Pablo es que él ofrece una enseñanza, pero es importante, como nosotros decimos allí en Ixte, los profesores podemos abrir puertas, pero solo el alumno puede pasar por ahí. No podemos obligar a que el alumno pase, podemos dar enseñanza, pero si el alumno no quiere aprender, no aprenderá. Ahora,
aprender significa esfuerzo, significa sacrificio, significa a veces incomodidad, porque yo cuando tengo un papel ahora tengo que recordar que tengo que ser ordenado. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que ha creado la ecología, ¿vale? La belleza, la naturaleza, y tengo que respetarla porque es creación de Dios. ¿Y por qué lo hago? ¿Por un mandamiento que me da? No, lo hago porque amo al Dios de la naturaleza. ¿Me explico? Y cuando obedezco a algo, a Dios, a uno de estos principios, lo debo hacer no por ley, no bajo un legalismo, sino por un deseo, por un amor que me vincula al Dios de la ecología, al Dios que ha creado la naturaleza. Como he dicho en otras ocasiones, lo que dijo Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo que nos ha de motivar a guardar estos principios es nuestro amor por el Señor. Bien, vamos a parar aquí porque me he detenido bastante en algunos principios y creo que ya es la hora de terminar. Así que para enseñaros a respetar el tiempo también tenemos que parar aquí. Recordemos los tres principios. El primero tiene que ver con la conducta, nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos unos con otros, de hablar los unos con los otros. La conducta aquí tiene que ver con el ser. ¿Por qué nos comportamos como somos? Por lo que somos. Somos cristianos. Y como cristianos tenemos un principio de vida, una convicción, una naturaleza. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. No podemos ignorar su presencia. Y por tanto, como Pablo recordaba a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes en todo. Amén. Y una de las cosas que cita es la conducta, el comportamiento. En segundo lugar, el servicio. Y en tercer lugar, la enseñanza. En estos tres ámbitos todos tenemos la responsabilidad y cada cual tenemos que aportar nuestra propia disciplina y tenemos que estar ilusionados porque el Señor nos esté utilizando en esos ámbitos. A veces no se verá fruto, pero aquellos que quieran aprender lo observarán y aprenderán. Amén. Así que nunca nos cansemos de hacer el bien y, como dice la palabra, y mayoritariamente a los de la casa de Dios.